Buenos días y bienvenidos. Hay una experiencia, una constatación indudable de que el mundo, el cosmos, la realidad es inmensamente más grande de todo lo que un hombre puede imaginar o comprender. Ahí todos los hombres, buscadores y no buscadores, nos sentimos muy hermanados. Y de alguna forma entendemos cuando Agustín de Hipona, el gran filósofo y padre de la Iglesia, contaba la experiencia de cómo él había pretendido comprender la realidad absoluta, en este caso, la realidad de su creador, y sintiéndose completamente fracasado. En una ocasión se le apareció un ángel que le dijo: tú pretendes conocer las leyes divinas e incluso directamente a tu creador, pero eso es tan imposible como que tienes una caracola y puedas meter en ella el agua entera del mar o los granos de la playa en la que estás en este momento. Le podía haber dicho varias otras cosas más, como es tan imposible como que seas capaz de contar el número de granos de arena que contiene esta playa. O incluso le podría haber dicho, y que además recuerdes perfectamente cada una de sus formas, de sus tonos de color, etcétera, etcétera. La experiencia de que esto, ante lo que estamos todos, es muy grande, enormemente grande, desbordantemente grande, incomprensiblemente grande, no es de ahora. Cualquier hombre, en cualquier época, habrá podido comprobar, sean los granos de arena de una playa, sean las briznas de hierba de un hermoso campo, sean las hojas infinitas en un bosque. Todo ello dimensiones desbordantes, insuperables, inadmisibles y, por supuesto, incalculables. Así que el buscador y el hombre ordinario, los dos, se encuentran ante una realidad que va un poco más allá de lo que son las clásicas verdad, belleza y bondad, a las cuales podríamos añadir compasión o amor, si se quiere. La experiencia simple para la mente humana de lo grande que es la realidad y el ser, ya debiera provocar por sí mismo y sin ningún otro añadido un momento que podríamos llamar, sin ningún tipo de reparo, un momento de embargo emocional, de impacto profundo e íntimo, y por qué no, podríamos llamar un momento de adoración hacia eso tan enorme que se nos va manifestando. Históricamente, hasta hace 100 años, se nos iba manifestando a nuestros ojos, a nuestros oídos. Y ahora, a través de la ciencia, se nos va manifestando
más y más, mejor y mejor. He tenido ocasión de ver un vídeo sobre el telescopio espacial James Webb, que quizás sabéis que es el último, es la enorme novedad, supera por muchísimo al anterior, al Hubble, y que está ahora mismo en un pleno funcionamiento satisfactorio y nos está regalando a la humanidad entera, sin colores ni banderas, imágenes del fondo del universo, imágenes de la energía del fondo del universo. Este telescopio, por estar a 1 o 2 millones de kilómetros de la Tierra, está libre de todas sus perturbaciones lumínicas, en este caso, con lo cual es capaz de enfocar su atención en un fragmento pequeñísimo, ínfimo, de toda la esfera cósmica, y enfocando en lo que correspondería a un grano de arroz que nosotros sostuviéramos en nuestras manos, nos devuelve unas imágenes de una belleza, de un misterio y de una solemnidad realmente insuperables. Cuando se consiguió desplegar correctamente este telescopio, antes de que empezara a funcionar, aquellos científicos que habían participado en su construcción y puesta en órbita o puesta en el firmamento, sintieron una inmensa alegría, una inmensa satisfacción, un orgullo por el conjunto de la humanidad que había sido capaz de lograr tal hazaña. Las posibilidades de que funcionara eran ínfimas y afortunadamente todas se superaron para bien. Pero unos días después de estar desplazándose fuera de la Tierra, lejos de la Tierra, nos envió la primera fotografía del fondo, casi de los primeros años luz del universo en su totalidad. Un fragmento, como digo, ínfimo. Y aquello nos produjo y produjo a todas las personas que habían participado en ello otro tipo de impresión personal que iba mucho más allá, mucho más profundamente que lo que era el éxito, el logro, la generosidad humana en sus esfuerzos o simplemente la alegría de haber conquistado algo realmente glorioso. Con la primera imagen que nos llegó, yo estoy convencido, y además incluso se puede ver en los vídeos que circulan, cómo un grupo de esos técnicos están celebrándolo con inmensa alegría, pero otros están callados, quietos, en un silencio quizás nuevo, realmente impresionados por la belleza, la grandeza y el misterio de lo que allí se manifestaba. Una foto, por primera vez, del universo en etapas, digamos, de su juventud o incluso de su infancia. Y no cabe duda que muchos técnicos se quedaron tocados por esa increíble impresión.
gratitud, sentimiento de unión, respeto, adoración a aquello que se nos manifestaba como algo desconocido. No solo era la alegría humana, sino que probablemente algunos de ellos sentiría el deseo de arrodillarse. No voy a decir adorar porque en estos tiempos solo adoramos a los Ferrari y a los Lamborghini, pero algo parecido a eso podría ser. Quizás también en algunos espíritus más sensibles, una lágrima disimulada podría aparecer. Todo ello porque lo que allí se manifestaba es grande, como nunca pudimos imaginar, mucho más grande de lo que nunca pudimos soñar. Y esa simple grandeza, esa experiencia de lo que es la dimensión en este caso física del universo, pero a las cuales el buscador y cualquier hombre con sensibilidad añade la dimensión de la grandeza mental, de la bondad mental que allí aparece. Precisamente un sentimiento de grandeza sobre la vida, sobre la consciencia, sobre la realidad y sobre nuestro propio ser, que está inscrito orgánicamente, no por accidente, no como un pegote proyectado sobre una pared, sino perfectamente inscrito en esa inmensa y gloriosa realidad. Los buscadores, con todas nuestras limitaciones, con todos nuestros defectos, con todas nuestras fantasías y con toda nuestra incapacidad a veces de acertar en llevar a buen puerto nuestras intuiciones, entendemos perfectamente qué sintieron todos aquellos que habían participado. Y también entendemos perfectamente lo que sintieron aquellos otros técnicos, científicos, que tuvieron que disimular. Tuvieron que disimular su embargo emocional positivo e incluso doliente. Sí, no hay ningún problema en admitir. La grandeza es tal que el sentimiento positivo no es chiquitín, no es banal, no es vulgar, no es ¡ay, qué bien, que el mundo es grande! O sea, ¡qué bonito! Mira qué galaxias, qué colorines más no. La grandeza incluso que tiene un punto de misterio y tiene un punto casi de insoportabilidad positiva, cosa que aquellos que buscan experiencias positivas conocen muy bien, conocen perfectamente. Estados de embargamiento emocional que la mente ni la emoción son capaces de sujetar, por lo cual se ven en la estricta obligación de crecer y de cambiar. Los sufíes lo señalan con enorme claridad. Un estado emocional superior
de la línea de la gama positiva, en un primer momento nos embriaga. Nos hace perder el control. Los yogis también lo conocen, los místicos cristianos lo conocen perfectamente. Se pierde el decoro, se pierde el control, se pierden los buenos tonos, porque la experiencia es algo que nunca hemos tenido. Con los sucesivos momentos de embargamiento positivo emocional, nos vamos acostumbrando, vamos haciendo nuestra mente y nuestra emoción más amplios y más limpios, de forma que les cabe más y sobre todo cabe una experiencia sin proyecciones y sin reacción. En las primeras etapas reaccionamos, no podemos contener. La experiencia es mucho más grande que mis recursos del yo. Ese universo que veo me hace enmudecer. El universo que veo en las pantallas, en esa foto que nos ha mandado el telescopio, nos hace enmudecer. Nos hace sentir algo que puede estar muy próximo a la devoción, a la admiración, a la adoración, incluso. Una impresión que viene del fondo de ondas del universo. Perfecto. El buscador cree y a partir de un cierto momento sabe que en la meditación profunda o incluso en momentos intensos de despertar, una impresión nueva del todo, todo. Ahí ya no sabemos distinguir vida, búsqueda, buscadores y no buscadores, creación y su Dios. No sabemos distinguir. Sencillamente que una impresión que nos llega desde el fondo nos produce el mismo efecto que a los hombres, la perfección de la primera imagen que mandó el James Webb. No es extraño para los buscadores, al menos en teoría, y luego, un poco más tarde, en la práctica. Pero, si el James Webb es capaz de lograr esta hazaña increíble, es porque tiene una condición añadida que el buscador va a buscar también con plena confianza y con una enorme capacidad de afirmación, de no tener temor a esto. El telescopio recibe imágenes nítidas, maravillosas, perfectas, porque está sencillamente lejos de la Tierra, lejos de sus contaminantes, lejos de sus perturbaciones atmosféricas como fueran viento, lluvia. Se ha alejado de la influencia del planeta y también de la influencia de la Luna, probablemente no de la del Sol, pero quizás. Se ha alejado de una influencia. Entonces es capaz de reflejar la realidad más real, la vida más auténtica, el ser más profundo y vivo con una mayor y mejor
nitidez, incluso podríamos decir, con algo que se parece, sin duda, a la objetividad. Como decían los monjes en el budismo zen, nuestra tarea es pulir y pulir y pulir y limpiar del polvo el espejo. Pulir la lente, pulirla y limpiarla para que no tenga obstáculos. Perfeccionarla y limpiarla. El buscador sabe que primero la tiene que limpiar y luego pulir. Es una tarea absolutamente sensata y comprensible para cualquiera que pretende mejorar un objeto. Primero lo limpia y luego lo pinta, o luego lo pule, o luego lo lima, o luego lo que sea. Y el buscador sabe que en momentos de profunda meditación, si él ha hecho una tarea equivalente a la liberación de las influencias planetarias en todas sus dimensiones, todas, temperatura, luz, perturbación atmosférica, movimientos, impactos, energías cinéticas, todo. Si lo ha conseguido, el buscador, sea de madrugada, cuando el mundo duerme, ni siquiera los pájaros empiezan a cantar, o simplemente de mañana, cuando el ruido del mundo empieza a aparecer, quizás los vecinos se despiertan, los coches en las autopistas empiezan a circular. Pero el buscador sabe que cuando logra condiciones de silencio, de aislamiento, de soledad, puede recibir desde el fondo de sí mismo. Ahora no viene de fuera nada, ni siquiera del fondo de ondas cósmicas. Desde el fondo de sí mismo, una impresión regalada que equivale absolutamente a ver por primera vez, si se quiere, la nueva cara del ser, una nueva pequeña faceta del ser, un mínimo pequeño agujerito que se ha abierto y que deja atravesar, permite que nos llegue una impresión en forma imaginaria, en forma sensitiva, en forma auditiva, en forma intelectual, en forma simplemente a veces como una sensación inexpresable. Este sentimiento es completamente simétrico al que recibieron nuestros apreciados técnicos y científicos, admirados además, que lograron tal proeza en el exterior. Pero el buscador también lleva su investigación paralela, sin necesidad de recursos técnicos ni de una enorme colaboración interpersonal, ha descubierto cómo enfocar su mente libre de contaminantes, libre de sustancias adheridas y ya capaz
de recibir eso que se manifiesta con no reactividad e incluso con una cierta objetividad. El buscador tiene que reconocer que sus procesos se parecen muchísimo, que tienen una notable equivalencia con la gran empresa gloriosa del telescopio James Webb. Una nueva impresión de despertar en la vida o una nueva impresión de entrar en el interior de la consciencia, en el interior de la mente, donde ya no es mente, en el interior del vacío mental. Una nueva impresión y el ser, la vida, la alegría del ser, el poder del ser, la increíble grandeza del ser se manifiesta. Y entonces los científicos dicen, ¿cómo es posible que mi vida personal sea tan pequeña, tan mezquina en ocasiones, tan atemorizada, tan vulgar, tan repetitiva, cuando yo tengo delante de mis ojos esa imagen en la pantalla? Y el buscador también dice lo mismo exactamente. ¿Cómo puedo sentirme pequeño? ¿Cómo puedo sentirme miserable? ¿Cómo puedo sentirme desagradecido? ¿Cómo puedo sentirme simplemente pesimista? ¿Cómo es que no tengo confianza en esa gloria, en esa grandeza, en esa realidad? ¡Qué poco me parezco a ella! Eso dice los momentos después. Los momentos de después son un poco los momentos del lamento en el que el buscador dice qué poco se parece mi vida y qué poco me parezco yo a la grandeza que acabo de vivir, a la grandeza que acabo de descubrir, a la grandeza que yo sé de forma fehaciente que es inmensamente más real que todo mi yo, que todo mi yo. No que todas las fuerzas que han construido mi yo, no. Que todo mi yo, ese yo que experimento ahora como el único y posible yo. Y entonces elegimos 1.500 millones de kilómetros, debe andar por ahí el telescopio, o una cierta retirada de lo que en la vida no es más que banalidad, artificiosidad, falsedad y además perturbación que no conduce a nada, que no nos permite ver, ni sentir, ni recibir. Bueno, al menos en esta charla uno comprende con total nitidez que buscadores y no buscadores tienen experiencias equivalentes y que cualquier hombre mirando las hojitas de hierba, recordemos a algún poeta, hojas de hierba, recordando, viendo las hojas de hierba
en un hermoso prado, siente exactamente eso que podemos sentir. Así que es de celebrar que la humanidad está exactamente en el mismo viaje. Y algunos utilizan unas herramientas y otros utilizan otras. Algunos utilizan una herramienta y otros utilizan dos o tres. Eso nos corresponde muy libremente elegir cuántas herramientas, cuántos instrumentos quiero yo utilizar. Muy bien, pues muchísimas gracias y hasta otra ocasión.